Lo que se va a votar el 2 de octubre no es si nos gusta o no nos gusta Santos. Esto es importante porque sobre eso hay confusión. Porque si lo que se fuera a votar es si nos gusta Santos, yo sería el jefe del no. Y el polo todo estaría dedicado al no. Pero es que esa no es la votación. La votación tiene pues muchos aspectos, pero el almendrón, el alma de lo que nos van a poner a decidir es si queremos desarmar inmediatamente a las FARC o no. Porque si el sí gana, como yo creo que va a suceder, el desarme de las FARC es cosa de semanas, que la ONU coge esas armas y las destruye, y que las FARC se reintegran a la vida civil aceptando lo que nunca habían aceptado, la Constitución, las leyes de la República, el sistema de justicia, etc. Eso es lo que se va a votar. O sea, las FARC que se reintegrarían serían de naturaleza diferente a las que hoy hay, porque hoy las que hay son alzados en armas, no aceptan la Constitución, no aceptan la legalidad, y lo que cambiaría es eso. Eso es un cambio de medio siglo, de una tragedia, de una lucha armada que nada bueno le dejó a Colombia. Entonces, yo soy un entusiasta del sí. Ahora, ¿quiere esto decir que a uno tenga que gustarle todos los acuerdos, cada palabra? Pues no, yo tengo no pocas diferencias con esos acuerdos, y hay cosas que me molestan, etc. Lo he mencionado en el Congreso. Pero si pongo en un platillo, en una balanza, las ganancias del proceso y las cosas que no me gustan, me pesa muchísimo más la ganancia que lo que pueda no gustarme, porque es que la ganancia es nada menos, repito, de salir de medio siglo de una tragedia de violencia que nada bueno le dejó al país. Inclusive yo digo esto, si llevamos medio siglo, casi todos los colombianos, esperando a llegar a este momento del desarme de las FARC, a mí me cuesta a ratos mucho trabajo entender por qué quienes dicen querer desarmar a las FARC están llamando a votar por el no. Porque es que si gana el no, lo que va a pasar, mejor, nadie sabe qué va a pasar. Porque quedamos en una incertidumbre inmensa, podríamos incluso regresar hacia tiempos ya superados, y un nuevo acuerdo, si se lograre, primero está por verse si sí sería mejor. Eso no es tan fácil, es fácil decirlo, pero hacerlo, pero además podría no darse. Y llevamos medio siglo sin resolver este problema. Estos acuerdos son en buena medida el resultado de una violencia que no se pudo resolver mediante la confrontación. O sea, ninguna de las dos partes pudo vencer a la otra, esa es la realidad. Que llevamos medio siglo de todos los gobiernos diciendo que ya van a resolver ese problema y nunca lo pudieron resolver. Entonces aquí lo que hay es una negociación avalada y reconocida por la justicia internacional, por la comunidad internacional, que para estos efectos de estas cosas que se empantanan, que no hay cómo resolverlo, que con la legalidad no se puede, esa comunidad internacional, no Colombia, se inventó una cosa que se llama la justicia transicional, que es una justicia diseñada para transitar de un momento de anormalidad, con esta justicia lograr resolver lo que no se pudo con la justicia ordinaria, para pasar a otro momento en el que se vuelva todo a la normalidad. Pero es un proceso que es complejo. Ahora, esa justicia transicional no es que no sea justicia, es justicia. Lo que pasa es que es una forma de justicia diferente. Todos la aceptan, inclusive quienes están por el no dicen que la reconocen. ¿Dónde es el lío de la justicia transicional? Es que como no está escrito en ningún libro qué es exactamente verdad, qué es exactamente reparación, qué es condición de esa justicia, y qué es exactamente justicia, pues alguien puede levantar la teoría de que no es justicia. Sí, que es que no va a pasar nada. No, si va a pasar, se van a tomar decisiones, va a haber condenas, va a haber penas. ¿De qué tipo? De las de la justicia transicional, no de las de la justicia ordinaria. No le aplica solo a las FARC. La justicia transicional le aplica a todos aquellos que con ocasión del conflicto violaron la ley. O sea, le aplica a las FARC para favorecerlos. Le aplica a los civiles, cualquier tipo de civil, pobre, mediano, rico, que haya violado la ley por cualquier lado con ocasión de este conflicto, le aplican las normas que lo favorecen. Y le aplica a la fuerza pública, policías y militares también le aplica. Hay por lo menos 5.000 miembros de la fuerza pública que están condenados en las cárceles de Colombia, o que van para allá,
porque están en procesos y pueden terminar resolviendo su problema. Luego, esto también hay que explicarlo porque a veces quienes se oponen a estas cosas no hacen esas explicaciones completas. Ahora, yo creo que es una buena idea. Yo creo que uno de los defectos del proceso de paz con el M-19, proceso que yo respaldé en su momento, es que mientras los del M-19 resolvieron su problema, ¿cuántos miembros de la fuerza pública terminaron encartados pagando penas de cárcel en un evidente desequilibrio de situaciones? Y como esta justicia transicional busca a que no se repitan las cosas, busca, digamos, acauterizar todas las heridas y todos los problemas para que todos quedemos interesados en que este horror de esta violencia no se repita. Todos los gobiernos de Colombia han tenido políticas de tierras, de adjudicarle de una u otra manera tierras a campesinos y a indígenas y a negritudes. Tengo las cifras aquí en mi estudio. César Gaviria, todos, incluido Álvaro Uribe, unos un poco más, otros un poco menos. Luego, esa política que está expresada en los acuerdos de La Habana es una política que ha existido siempre en Colombia. Segundo, todas las fórmulas que aparecen presentadas allí para que esos campesinos pobres puedan acceder a tierra son las mismas fórmulas que hoy existen en la legislación colombiana. O sea, no hay dentro de los mecanismos mediante los cuales se va a abastecer ese fondo de tierras, no hay nada que ya no esté en el ordenamiento jurídico colombiano. No hay nada. Pero además, cualquier cosa que se decida ya, no políticamente como es el acuerdo, sino legalmente, va a ser aprobada por el Congreso de la República. Yo estoy convencido que un Congreso de mayoría santistas y uribistas no tomará ninguna determinación en tierras que viole la Constitución Nacional. Eso uno no tiene para qué suponer cosas que no pueden ser ciertas. Una de las cosas que más se ha movido más como para que la gente se espante es que allí aparece la posibilidad de una expropiación de tierras. Eso está en la Constitución desde 1936. La Constitución del 91 consagra la posibilidad de expropiar tierras por razones de utilidad pública. Y la Constitución dice, y este es un acuerdo enmarcado en la Constitución, y el acuerdo dice que si hay expropiación será con indemnización, que es lo que establece el ordenamiento jurídico colombiano. Y la indemnización en el ordenamiento jurídico colombiano es por el valor comercial. O sea que, digamos que ahí tampoco es que haya nada exactamente nuevo, lo que hay son la aplicación de una serie de instrumentos que se han venido usando desde antes. Si algo está clarísimo en los acuerdos es que el modelo agrario nacional no se va a modificar. Eso está dicho con todas las letras, ni el modelo económico. Se ha dicho que la norma acordada prohíbe la fumigación aérea de cultivos ilícitos. Eso no es verdad, no lo dice en ninguna parte. ¿Qué es lo que dice la norma? Que se preferirá la erradicación manual, pero que el Estado tomará la última decisión dependiendo de qué suceda. Es más, las FARC dejan en el acuerdo como una constancia, que dicen no estamos de acuerdo con eso, pero lo que quedó acordado es que es prerrogativa del Estado colombiano fumigar con avioneta, pues, o como sea, o hacer erradicación manual. Y yo hago una advertencia, yo soy enemigo de que a los campesinos, así sean cultivadores de coca, los fumiguen como a cucarachas, pero la verdad es que en el acuerdo no quedó prohibida esa fumigación. Quien diga eso, o no ha leído el acuerdo, o lo lee mal, porque es clarísimo el texto, y repito, ahorita lo podemos mirar. Entonces yo sobre eso digo dos cosas. Una, les dan 10 curules. 10 curules de unas... Hoy el Senado y la Cámara somos 68, 270 curules. Hoy. O sea que 10 son menos... ¿Son cuántas? Son menos del 3%. O el 3%, digamos, en números redondos. Entonces, que a mí me digan que con ocasión de este acuerdo van a mandar en el Congreso las FARC, pues bueno, lo pueden decir, pero es creíble, se puede demostrar. O sea, yo estaba en el Congreso en minoría y realmente mandar en el Congreso desde un 3 o un 4 o un 5% es completamente imposible. Hay otras más, otras 16 que no son exactamente para las FARC, pero aún suponiendo que las FARC las cogieran todas, pues su participación subiría, digamos, al 4 o al 5%, o sea que eso no va a modificar. El acuerdo lo hicieron el gobierno y las FARC, y a mí puede haber, repito, cosas que no me gusten, y ahí puede haber alguna de esas, pero el punto es que cuando yo pongo en la balanza
volvemos a lo mismo, desarmarlas y esta cosa, pues me da más desarmarlas. Entonces yo les hago este ejercicio. Un grupo armado que le declara la guerra al Estado colombiano, no le reconoce su fuerza pública, no le reconoce la Constitución, no le reconoce la ley, no le reconoce la justicia, o sea, a destruir este Estado. Y de este otro lado el Estado, digamos, defendiendo sus posiciones, sus puntos de vista. ¿El acuerdo en qué consiste? El acuerdo consiste en que este grupo armado entrega sus armas, las armas desaparecen. En que reconoce la Constitución, las leyes y la justicia y todo de este Estado que estaba desafiando. Y el Estado se queda con la Constitución, con las leyes y con 500.000 de hombres sobre las armas. O sea, santos. Y a mí me dicen que se tomaron, o sea, que ese conflicto lo ganaron quienes estaban en la ilegalidad. Pues bueno, lo pueden decir, pero ¿cuál es la realidad del asunto? Y el otro argumento que dan dice, no, es que lo que pasa es que Santos es de ellos. ¿Sí? Lo que pasa es que Santos es castrochavista, es la palabra que usa. Bueno, eso también se puede decir, pero la pregunta es, ¿lo pueden probar? O sea, es que Santos, no ha habido decisión equivocada de este país en el último medio siglo que Santos no haya respaldado. O sea, posición retardataria, llamémoslo así. Fue ministro de César Gaviria, de Andrés Pastrana, de Álvaro Uribe. Lo tuvieron en su seno, uno de ellos. El programa con el que llegó a gobernar fue el programa que le dictó en ese momento, pues no se llamaba el Centro Democrático, pero ese sector. El único desacuerdo importante que tienen entre ellos es en torno al proceso de paz. En todos los demás, si ustedes miran el Senado, están votando igual la Unidad Nacional y el Centro Democrático. Entonces, esa afirmación de quién es Santos, uno dice, bueno, pero ¿dónde la sacaron? Pero además me hago otra pregunta. Este proceso de paz lo está respaldando Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Japón, todas las transnacionales del mundo, todos los banqueros. ¿Y serán que todo el mundo ignora quién es Santos y los únicos que saben quién es Santos son los partidarios del no? Bueno, pues puede suceder, ¿cierto? Todo puede suceder en la vida, pero yo creo más que en relación con los afectos internacionales de Santos, creo más en una frase que él dijo. Bueno, en su comportamiento de amigo de las transnacionales y de partidario de Estados Unidos. Se están aprobando leyes con los votos de la Unidad y del Centro Democrático para mandar 5.000 soldados colombianos a actuar en guerras internacionales de Estados Unidos y de Europa bajo las órdenes de los ejércitos norteamericanos y europeos. Ese es Santos. En estos asuntos internacionales, ¿saben cómo se define Santos? Él dice, yo soy pro-estadounidense. Yo soy pro-estadounidense, dice Santos. Yo creo que ese es el verdadero Santos, esa es una realidad, pues. Ya entraron en cese del fuego, y recordemos que las FARC están en cese del fuego hace más de un año. Ahí están las cifras, el número de muertos se va a nada. Ya entró en vigencia el cese bilateral del fuego. ¿Qué es lo que sigue? Que las FARC se van a mover de los sitios donde están a 23, 30 sitios, digamos, de concentración. Allí van a estar rodeadas por las fuerzas del Estado colombiano. Van a llegar a esos sitios no a usar las armas, sino a entrar en el proceso de salir de ellas. Esas armas las van a depositar en unos containers bajo la vigilancia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que son las potencias militares del mundo. Y en algún momento la ONU va a coger esas armas, las va a destruir y va a hacer con ellas unos monumentos. Todo esto a la vista del mundo. Aquí hay una cosa en la que hay que insistir. Las FARC están cambiando su decisión política de hace medio siglo de irse a la lucha armada por la decisión política de reintegrarse a la vida civil. En esto consiste el proceso. Es que las armas no se disparan solas. Las armas se disparan porque alguien las dispara. Y así como usted puede tomar la decisión de disparar un arma, puede tomar la decisión de no dispararla. Y si usted toma la decisión de no dispararla, el arma le sobra. Luego eso no tiene mucho misterio y en eso es lo que yo creo que está. Alguien me dice, es que eso no puede pasar con las FARC. Y digo, bueno, pero pasó en la violencia liberal conservadora, pasó con el fin del conflicto con el M-19, con el Quintín Lame, con una parte del EPL y el ELN, pasó en las guerras entre Francia y Alemania, entre Estados Unidos y Japón, en el fin de la violencia liberal conservadora. O sea, en el único caso del mundo y de la historia de la humanidad donde no puede suceder que quienes están levantados en arma contra el Estado decidan cambiar el chip, como se dice, el modo de pensar en otra cosa, no, aquí también puede suceder. Y es en eso en lo que se está.
Y yo estoy respaldando el sí porque esos son los hechos, lo que me dicen los hechos. Ahora, si resulta que eso no es cierto, bueno, pues entonces que siga la balacera. Pero eso lo vamos a saber pronto y se está sabiendo en este momento.